Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Douro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo trata sobre uno de los inventos más importantes de la humanidad, el libro. Espero que os guste. ¡Vamos allá! La importancia de los libros. Desde que el ser humano comenzó a dejar constancia de sus ideas, descubrimientos y experiencias, surgió una necesidad fundamental: conservar el conocimiento para transmitirlo a las generaciones futuras. A lo largo de miles de años, esta necesidad ha dado lugar a una de las creaciones más extraordinarias de la historia de la humanidad: el libro. Mucho más que un conjunto de hojas encuadernadas o un archivo digital que puede leerse en una pantalla, un libro representa la capacidad del ser humano para comunicarse más allá del tiempo y del espacio. En sus páginas quedan recogidos los pensamientos de filósofos, científicos, escritores, historiadores, artistas y personas anónimas que con sus palabras han contribuido a construir el inmenso patrimonio cultural que hoy forma parte de nuestra civilización. Gracias a los libros, las ideas sobreviven a quienes las concibieron y continúan inspirando, enseñando y transformando a millones de personas siglos después de haber sido escritas. La historia de los libros es, en realidad, la historia del propio progreso humano, desde las primeras tablillas de arcilla utilizadas por las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, hasta los modernos libros electrónicos y los audiolibros accesibles desde cualquier dispositivo. El modo de registrar y difundir el conocimiento ha experimentado una evolución constante. Cada avance tecnológico ha permitido que las obras escritas llegaran a un número cada vez mayor de personas, favoreciendo el desarrollo de la educación, la ciencia, la filosofía, la literatura y las artes. La aparición del papiro, el pergamino, el códice, la imprenta de tipos móviles o la impresión industrial no solo transformó la forma física de los libros, sino que también modificó profundamente la manera en que las sociedades aprendían, compartían información y preservaban su memoria colectiva. A lo largo de los siglos, los libros han desempeñado un papel decisivo en la construcción de las culturas y en la evolución del pensamiento. Han sido vehículos para difundir descubrimientos científicos, preservar lenguas y tradiciones, impulsar movimientos sociales, cuestionar las ideas establecidas y fomentar el espíritu crítico. Muchas de las grandes transformaciones históricas no pueden comprenderse sin la influencia de determinadas obras que cambiaron la forma de entender el mundo. Al mismo tiempo, los libros han servido como refugio para la imaginación, ofreciendo a millones de lectores la posibilidad de viajar a lugares desconocidos, conocer otras épocas, comprender distintas formas de vida o explorar emociones universales a través de la ficción. Su capacidad para educar y entretener al mismo tiempo constituye una de las razones por las que continúan siendo una herramienta insustituible para el desarrollo intelectual y personal. En la actualidad, aunque vivimos rodeados de tecnologías digitales y de un flujo constante de información, los libros mantienen intacta su relevancia. Lejos de desaparecer, han sabido adaptarse a los nuevos formatos y hábitos de lectura, conviviendo con dispositivos electrónicos, plataformas digitales y servicios de audiolibros. Sin embargo, su valor trasciende el soporte en el que se presentan, ya que lo verdaderamente importante sigue siendo el contenido que albergan, el conocimiento, las experiencias y las ideas que ayudan a comprender mejor la realidad y a formar ciudadanos más críticos, creativos e informados. Leer un libro exige atención, reflexión y tiempo, cualidades especialmente valiosas en una sociedad caracterizada por la inmediatez y el consumo acelerado de información.
Comprender la importancia de los libros supone recorrer un apasionante viaje por la historia de la humanidad. Significa descubrir cómo surgieron los primeros textos escritos, cómo evolucionó el libro hasta adquirir la forma que conocemos hoy, qué papel desempeñó en la conservación del saber y por qué continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la educación, la cultura y el progreso. Los orígenes del libro. La historia del libro comienza con la necesidad de conservar la información y transmitirla más allá de la memoria individual. Durante decenas de miles de años, los conocimientos, las creencias, las normas sociales y los relatos sobre el pasado se transmitieron de forma oral, pasando de generación en generación mediante la palabra. Sin embargo, la memoria humana tiene límites y las sociedades fueron haciéndose cada vez más complejas. El desarrollo de la agricultura, el comercio, la administración de las ciudades y la organización política exigieron sistemas capaces de registrar impuestos, inventarios, leyes, contratos y acontecimientos importantes con mayor precisión y permanencia. Fue esa necesidad práctica la que impulsó el nacimiento de la escritura y con ella los antecedentes más remotos del libro. Los testimonios arqueológicos sitúan las primeras formas de escritura conocidas en la antigua Mesopotamia, aproximadamente entre los años 3400 y 3200 a.C., cuando los sumerios comenzaron a grabar signos sobre pequeñas tablillas de arcilla húmeda utilizando un punzón de caña. Este sistema, conocido como escritura cuneiforme por la característica forma de cuña de sus signos, surgió inicialmente para llevar registros económicos y administrativos, aunque con el tiempo también permitió redactar textos religiosos, legales, científicos y literarios. Miles de estas tablillas han llegado hasta nuestros días gracias a la extraordinaria resistencia de la arcilla cocida. Aunque no eran libros en el sentido moderno del término, estas tablillas representan el primer paso hacia la conservación organizada del conocimiento por escrito y constituyen uno de los antecedentes de la cultura escrita. El antiguo Egipto desarrolló otro soporte que marcaría profundamente la evolución del libro: el papiro. Elaborado a partir de la planta Cyperus papyrus, que crecía abundantemente en las orillas del río Nilo, este material resultaba mucho más ligero y flexible que la arcilla, facilitando la escritura de textos extensos y su transporte. Las hojas de papiro se unían entre sí formando largos rollos que podían alcanzar varios metros de longitud. En ellos se copiaban obras religiosas, documentos administrativos, tratados médicos, textos matemáticos, composiciones literarias y narraciones históricas. Durante más de 2 milenios, el rollo de papiro fue el principal soporte de la cultura escrita en buena parte del Mediterráneo, convirtiéndose en el formato predominante para la conservación y difusión del conocimiento en las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Con el paso de los siglos surgieron otros sistemas, como los caracteres empleados en la antigua China o los sistemas desarrollados por diversas civilizaciones de Mesoamérica. Cada cultura utilizó los materiales que tenía a su alcance: bambú, seda, madera, hueso, conchas, corteza vegetal o pieles de animales. Esta diversidad demuestra que el concepto de libro no estuvo ligado desde sus orígenes a un único soporte físico, sino a una idea mucho más amplia: la voluntad de preservar el conocimiento de forma estable y hacerlo accesible más allá del momento en que fue creado. A medida que las sociedades fueron acumulando un volumen creciente de información, también surgió la necesidad de organizarla y conservarla. En los grandes templos y palacios de Mesopotamia comenzaron a reunirse colecciones de tablillas cuidadosamente clasificadas, mientras que en Egipto se almacenaban rollos de papiro en archivos y dependencias administrativas. Siglos más tarde aparecerían centros como la célebre Biblioteca de Alejandría, pero su raíz se encuentra en estos modestos archivos donde los primeros escribas comprendieron que escribir no era suficiente.
también era necesario preservar, ordenar y transmitir el saber acumulado. Durante la antigüedad clásica, los griegos y posteriormente los romanos perfeccionaron el uso del rollo de papiro, que se convirtió en el formato habitual para la copia de obras filosóficas, teatrales, científicas e históricas. Hacia los primeros siglos de nuestra era comenzó a difundirse el códice. Consistía en un conjunto de hojas dobladas y cosidas por uno de sus lados, protegido normalmente por cubiertas de madera o cuero. Este nuevo formato ofrecía ventajas evidentes frente al rollo tradicional. Permitía escribir por ambas caras de las hojas, localizar con rapidez un pasaje concreto, incorporar índices o anotaciones y transportar un mayor volumen de información en un espacio más reducido. El códice acabaría imponiéndose en todo el mundo mediterráneo y constituye el verdadero antepasado del libro moderno. Por tanto, el origen del libro es el resultado de un largo proceso de innovación desarrollado a lo largo de milenios, en el que numerosas civilizaciones aportaron soluciones para responder a un mismo desafío: conservar el conocimiento y hacerlo perdurable. Desde las resistentes tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los elegantes rollos de papiro egipcios y los primeros códices de la época romana, cada avance fue ampliando las posibilidades de la comunicación escrita. Gracias a esa evolución, el libro acabaría convirtiéndose en el principal vehículo para la transmisión del saber, la educación y la cultura. Un papel que continúa desempeñando con nuevas formas y soportes en la actualidad. La evolución del libro. El libro ha experimentado profundas transformaciones en su forma, en los materiales empleados para fabricarlo, en las técnicas utilizadas para reproducirlo y en la manera en que los lectores interactúan con él. Desde las primeras tablillas de arcilla hasta los actuales libros electrónicos, la evolución del libro refleja la extraordinaria capacidad de las sociedades para perfeccionar los instrumentos destinados a preservar la memoria colectiva y transmitir las ideas de una generación a otra. Durante muchos siglos, el rollo constituyó el formato predominante en el mundo mediterráneo. Elaborado principalmente con hojas de papiro unidas entre sí, el texto se escribía en columnas sucesivas y debía leerse desenrollando el documento progresivamente con ambas manos. Este sistema, por otro lado, presentaba importantes limitaciones. Consultar un pasaje concreto requería recorrer buena parte del rollo. Resultaba poco práctico realizar anotaciones o comparar distintos fragmentos de una misma obra, y el propio material era vulnerable a la humedad y al uso cotidiano. La gran transformación llegó con el códice. Su origen se remonta a los primeros siglos de nuestra era, cuando comenzó a difundirse la costumbre de doblar hojas de pergamino y más tarde de papiro para coserlas por uno de sus lados y protegerlas mediante cubiertas rígidas. Este nuevo formato permitía escribir por ambas caras de las hojas, reducía el volumen necesario para almacenar grandes cantidades de texto, facilitaba el transporte y, sobre todo, hacía posible localizar rápidamente cualquier pasaje simplemente pasando las páginas. La lectura adquiría así una agilidad desconocida hasta entonces, favoreciendo nuevas formas de estudiar, consultar y organizar la información. El códice terminó imponiéndose de manera casi universal en el ámbito del Imperio Romano y posteriormente en toda Europa. Posteriormente, el papiro fue sustituido por el pergamino. Fabricado a partir de pieles cuidadosamente tratadas de ovejas, cabras o terneros, el pergamino resultaba considerablemente más resistente y duradero. Además, podía doblarse sin romperse, lo que lo hacía especialmente adecuado para la elaboración de códices. Su superficie permitía una escritura de gran calidad y la incorporación de ilustraciones, iniciales decoradas y complejas ornamentaciones. El elevado coste de producción, sin embargo, convertía cada manuscrito en un objeto de enorme valor económico y cultural. La copia de un solo volumen
podía requerir meses o incluso años de trabajo, lo que explica que durante gran parte de la Edad Media los libros fueran bienes escasos, reservados principalmente a monasterios, catedrales, universidades y algunas cortes aristocráticas. Durante la Edad Media, los monasterios desempeñaron un papel esencial en la conservación del patrimonio escrito. En unas dependencias conocidas como escriptoria, los monjes copistas reproducían cuidadosamente obras religiosas, filosóficas, científicas y literarias procedentes tanto de la tradición cristiana como del legado grecorromano. Este trabajo exigía una extraordinaria precisión y una notable preparación intelectual, pues copiar un manuscrito implicaba no solo reproducir fielmente el texto, sino también corregir errores, añadir comentarios y embellecer las páginas mediante elaboradas ilustraciones conocidas como miniaturas. Gracias al esfuerzo paciente de generaciones de copistas, una parte fundamental del pensamiento clásico logró sobrevivir hasta nuestros días. En China, la invención del papel, atribuida tradicionalmente al funcionario Cai Lun a comienzos del siglo II después de Cristo, revolucionó la producción escrita al proporcionar un soporte mucho más económico y versátil que el bambú, la seda o el pergamino. Siglos después, también en China, surgieron las primeras técnicas de impresión mediante bloques de madera tallados, y durante el siglo XI el inventor Bi Shen desarrolló un sistema de tipos móviles fabricados en cerámica. La gran revolución en la historia del libro tuvo lugar a mediados del siglo XV con la invención de la imprenta de tipos móviles metálicos perfeccionada por Johannes Gutenberg. La aportación de Gutenberg consistió en integrar diversos avances técnicos, tipos móviles reutilizables, una aleación metálica resistente, tintas especialmente formuladas y una prensa inspirada en las utilizadas para el vino, en un sistema capaz de reproducir libros de forma rápida, uniforme y relativamente económica. La publicación de la célebre Biblia de 42 líneas hacia 1455 simboliza el comienzo de una nueva era en la difusión del conocimiento. En pocas décadas surgieron imprentas por toda Europa, multiplicando la producción de libros a una velocidad jamás vista y reduciendo progresivamente su coste. La imprenta favoreció la expansión de las universidades, impulsó el intercambio científico, facilitó la difusión de las ideas humanistas del Renacimiento y desempeñó un papel decisivo en acontecimientos como la Reforma Protestante y la Revolución Científica. Por primera vez en la historia, un mismo texto podía reproducirse con una notable fidelidad en cientos o miles de ejemplares, lo que contribuyó a fijar versiones estables de las obras, estandarizar las lenguas escritas y ampliar el acceso al conocimiento. El libro dejó de ser un objeto excepcional reservado a una minoría para iniciar un lento proceso de democratización que transformaría la educación y la cultura occidentales. Con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, la fabricación mecanizada del papel a partir de pasta de madera, el desarrollo de prensas de vapor, la incorporación de nuevas técnicas de impresión y la mejora de los sistemas de encuadernación permitieron producir libros en grandes cantidades y a precios mucho más asequibles. Paralelamente, el aumento de la alfabetización y la implantación de la enseñanza pública incrementaron de forma extraordinaria el número de lectores. Surgieron editoriales modernas, colecciones populares, bibliotecas públicas y librerías accesibles para amplios sectores de la población. El libro dejó definitivamente de ser un lujo para convertirse en un bien cultural al alcance de millones de personas. En el siglo XX, la evolución continuó con la aparición del libro de bolsillo, un formato más económico y fácil de transportar que acercó aún más la lectura al público general. A finales de la centuria, el desarrollo de la informática e Internet abrió una nueva etapa marcada por la digitalización de los contenidos.
los libros electrónicos, capaces de almacenar miles de obras en un único dispositivo, y los audiolibros, que permiten acceder a la lectura mediante la escucha, ampliaron las posibilidades de acceso al conocimiento y adaptaron el libro a nuevos hábitos de consumo cultural. Lejos de sustituir completamente al libro impreso, estos formatos han pasado a convivir con él, respondiendo a las distintas preferencias y necesidades de los lectores. A lo largo de más de 5.000 años, arcilla, papiro, pergamino, papel y pantallas digitales han servido como vehículos para una misma finalidad: conservar y transmitir las ideas humanas. Las formas cambian, las tecnologías evolucionan y los hábitos de lectura se transforman, pero la función fundamental del libro permanece inalterable. Continúa siendo uno de los instrumentos más eficaces para preservar la memoria, difundir el conocimiento y favorecer el diálogo entre personas separadas por el tiempo, la distancia y las culturas. La historia de los libros. A través de los libros se han preservado los conocimientos científicos, las creencias religiosas, las leyes, las obras literarias, los descubrimientos geográficos y las reflexiones filosóficas que han dado forma al pensamiento de cada época. En sus páginas se encuentra buena parte de la memoria de la humanidad, un legado que ha permitido a cada generación construir sobre los logros de las anteriores en lugar de comenzar siempre desde cero. En las primeras civilizaciones urbanas de Mesopotamia y Egipto, la escritura y los documentos escritos estaban estrechamente vinculados al poder político y religioso. Los escribas, pertenecientes a una reducida élite formada durante años en escuelas especializadas, eran los encargados de redactar contratos, registrar cosechas, recopilar leyes y conservar los textos sagrados. La capacidad de leer y escribir constituía un privilegio reservado a una minoría, lo que convertía a los documentos escritos en instrumentos fundamentales para la administración de los grandes estados. Las primeras colecciones de tablillas de arcilla y rollos de papiro, conservadas en templos y palacios, pueden considerarse los antecedentes de las bibliotecas y los archivos modernos, cuya misión era proteger la memoria institucional de las civilizaciones. Pensamiento. Las obras de filósofos como Platón y Aristóteles, los poemas épicos atribuidos a Homero, los tratados científicos, las obras teatrales y los relatos históricos circularon por todo el mundo mediterráneo mediante copias manuscritas realizadas por escribas profesionales. La creación de grandes centros dedicados al estudio y la conservación de estos textos favoreció el intercambio intelectual entre distintas culturas. Entre ellos destacó especialmente la Biblioteca de Alejandría, fundada durante el periodo helenístico, que aspiró a reunir la totalidad del conocimiento escrito de su tiempo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa atravesó un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales. Los monasterios desempeñaron un papel esencial como guardianes del patrimonio escrito. Mientras numerosos centros urbanos desaparecían o reducían considerablemente su actividad cultural, los monasterios conservaron y copiaron miles de manuscritos tanto religiosos como clásicos. Gracias al paciente trabajo de generaciones de monjes copistas, sobrevivieron obras fundamentales de autores griegos y romanos que de otro modo probablemente se habrían perdido para siempre. Paralelamente, el mundo islámico vivió un extraordinario florecimiento intelectual entre los siglos VIII y XIII. En ciudades como Bagdad, Córdoba o El Cairo, eruditos musulmanes tradujeron, estudiaron y ampliaron los conocimientos heredados de la antigüedad, preservando numerosos textos científicos, filosóficos y médicos que más tarde regresarían a Europa e impulsarían el renacimiento intelectual occidental. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de la cultura clásica coincidió con la expansión de la imprenta, dando lugar a una auténtica revolución cultural. Los libros comenzaron a circular con una rapidez desconocida hasta entonces.
permitiendo que las ideas viajaran entre universidades, ciudades y reinos. Los humanistas recuperaron antiguos manuscritos, los impresores multiplicaron las ediciones, y el acceso a las obras dejó de depender exclusivamente de la existencia de una copia manuscrita. Este fenómeno favoreció el desarrollo del pensamiento crítico, estimuló el estudio de las lenguas clásicas y contribuyó al nacimiento de la ciencia moderna. Las obras de astrónomos, médicos, matemáticos y naturalistas pudieron difundirse ampliamente, facilitando el debate intelectual y acelerando el progreso científico. Durante los siglos XVI y XVII, el libro desempeñó además un papel decisivo en las grandes transformaciones religiosas y políticas de Europa. La posibilidad de imprimir miles de ejemplares de un mismo texto permitió difundir rápidamente nuevas doctrinas, tratados teológicos y traducciones de las escrituras a las lenguas vernáculas. Del mismo modo, los avances científicos comenzaron a publicarse en obras accesibles para estudiosos de distintos países, favoreciendo una comunidad intelectual cada vez más internacional. El conocimiento dejó de transmitirse exclusivamente mediante la enseñanza oral o la copia manuscrita para apoyarse en publicaciones que podían ser consultadas, comparadas y debatidas por un número creciente de lectores. El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o la Ilustración, consolidó definitivamente al libro como instrumento de transformación social. Los filósofos ilustrados defendieron la educación, la razón y la difusión del conocimiento como medios para mejorar la sociedad. Enciclopedias, tratados científicos, ensayos políticos y obras literarias circularon por toda Europa, alimentando debates sobre la libertad, la igualdad, los derechos individuales y la organización del Estado. Los libros dejaron de ser únicamente depósitos de conocimiento para convertirse también en motores del cambio social, capaces de influir en la opinión pública y de cuestionar las estructuras tradicionales de poder. Con la revolución industrial del siglo XIX, la mecanización de la impresión y la fabricación masiva de papel redujeron considerablemente el coste de producción de los libros, mientras la expansión de la enseñanza obligatoria incrementó el número de lectores de forma extraordinaria. Por primera vez, amplias capas de la población pudieron acceder regularmente a novelas, periódicos, manuales escolares, diccionarios y obras de divulgación científica. Surgieron bibliotecas públicas, editoriales especializadas y colecciones populares destinadas a acercar la lectura a todos los sectores sociales. La cultura escrita dejó de ser patrimonio de las élites para convertirse en uno de los pilares fundamentales de la educación moderna. Durante el siglo XX, los libros continuaron desempeñando un papel esencial tanto en la difusión del conocimiento como en la defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, también fueron objeto de persecución en numerosos regímenes totalitarios. La censura, la prohibición de determinadas obras e incluso la destrucción pública de libros evidenciaron hasta qué punto las ideas impresas podían ser consideradas como una amenaza por quienes pretendían controlar el pensamiento. Paradójicamente, estos intentos de silenciar determinados textos reforzaron aún más el valor simbólico del libro como emblema de la libertad intelectual y del derecho de las personas a acceder al conocimiento sin restricciones ideológicas. En las primeras décadas del siglo XXI, la digitalización ha permitido conservar millones de obras, facilitar el acceso a bibliotecas de todo el mundo y democratizar la consulta de documentos históricos que hasta hace pocos años solo podían examinarse de forma presencial. Al mismo tiempo, la edición tradicional sigue gozando de una notable vitalidad, demostrando que el libro impreso conserva cualidades muy apreciadas por los lectores. Hoy conviven manuscritos milenarios cuidadosamente preservados en bibliotecas, ediciones impresas de última generación, libros electrónicos accesibles desde cualquier lugar y audiolibros que amplían las posibilidades de lectura. Todos ellos forman parte de una misma historia, la del esfuerzo constante de la humanidad por conservar sus ideas,
compartir el conocimiento y dialogar con el pasado para construir el futuro. Bueno, interesante, ¿verdad? Espero que os haya gustado. No os perdáis la siguiente parte. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós, cuidaos mucho. Chao.